Último partido de la selección boliviana antes del repechaje, iba a ser un amistoso contra México. Interesante encuentro que se va a jugar en Bolivia y como siempre vamos a hacer la mega previa con toda la data de este partido con un buen café. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y muchachos, vamos a empezar entonces esta mega previa al partido entre Bolivia y México, un partido amistoso no oficial entre la Verde y entre el Tri, un partido muy interesante sobre todo para Bolivia porque no tiene mañana. Este es el último avión, este es el último tren antes de su repechaje en marzo, repechaje mundialista que lo va a enfrentar contra Surinam y si gana contra la selección iraquí. Entonces va a tener este reto interesante con una plantilla boliviana mixta, pero bastante alternativa. Más que mixta, es un equipo, una especie de equipo B con algunos jugadores del equipo titular, pero muy poquitos. Pero se va a enfrentar a un México que tiene bastante talento, a pesar de que no va con la plantilla principal. México también viene algo mermado. Igual México sí tiene algunos jugadores que son titulares, jugadores bastante talentosos. Los que no son incluso titulares o convocados, créanme que en esta nómina merecen respeto y ya lo vamos a ver. Todo esto y más en este video, así que recuerda suscribirte y darle like. Sobre todo suscribirte, muchachos. Recuerden que muchas veces estos videos lo ve un gentío y no siempre se suscriben y en realidad es lo único que les pido para seguir creciendo. Bueno, la sede, Estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz. Se habló mucho de este estadio porque era el estadio de la Copa Sudamericana. Al final no se jugó allí porque estuvo en obras negras durante un montón de tiempo. El estadio parece que todavía no está 100% culminado. Algunas cosas allí por finiquitar, pero ya está disponible para jugar. 38.500 espectadores tiene este estadio. La prensa mexicana ha hecho mucho eco de este tema de que el estadio no está al 100%. Pero bueno, lo vamos a ver el día 25. El día 25 de enero, domingo, que es cuando se juega este partido, a las 15:30 hora de Bolivia, 3:30 y 1:30 hora de Ciudad de México. Estos son los horarios de ambos, los horarios locales, no tanto de Bolivia como México. Veremos cuál es el estado de la cancha. Seguramente el engramado debería estar bonito, debería estar muy presentable para este partido, que si bien internacional no es oficial, así que no suma ni resta para el ranking FIFA. Convocados de Bolivia. Convocada a Bolivia. Bueno, esta es la convocatoria oficial que se hizo para Panamá y México. Ya hay algunos algunos jugadores que se han caído, ya lo sabemos, así que los vamos a ir nombrando y vamos a meter aquí las excepciones. Carlos Lampe, está Bruno Poveda, está Jerónimo Gobea, el chico de 17 años de Santiago Wanderers, uruguayo boliviano. Bueno, se cayeron Diego Medina y Marcelo Torres. Marcelo Torres, jugador del Santos de Brasil, de la Sub-20, y Diego Medina de la Liga Búlgara. Richet Gómez, que ya se estrenó. El defensor Diego Arroyo, que salió lesionado. Ahí podríamos ponerle una X, no sabemos de momento si va a jugar, pareciera que no. Jugador del Shakhtar Donetsk. Luis Paz, lateral izquierdo del Bolívar. Está el jugador del Leganés B, Lucas Macasaga. Algunos han dicho que tuvo un buen partido contra el seleccionado de Panamá. Yo ese buen partido no lo vi. O sea, yo les soy muy honesto, a mí no me gustó mucho lo que ofreció este chico en ese encuentro. Aún así entiendo que es bastante joven, tiene 19 años. Pero me dejó más dudas que certezas. Siéntanse ustedes en el derecho de disentir. Dieguito Rodríguez, jugador del Always Ready. Luego está Leonardo Justiniano, Ervin Vaca del Bolívar, Moisés Villarruel, mediocampista Robson Mateus del Bolívar. Se cayó Gabriel Villamil de Liga de Quito. Ramiro Vaca, que volvió muy bien, me gustó mucho su partido, para mí fue el mejor de la cancha, junto a Richet Gómez y un poquito Fernando Nava, aunque tuvo algunos desaciertos, bastantes desaciertos. Carlos Tonino Melgar, se cayó Miguel Tercero y Enzo Monteiro. Esto le pesa bastante a esta selección, sobre todo Miguelito. Máximo Mamani, que se destacó, que tuvo algunos chispazos, del jugador proveniente de Vélez Sarsfield, argentino-boliviano, jugador del Always Ready hoy en día. Del Aucas, Bruno Miranda. Delantero, Fernando Nava, que ha sido lo más regular hacia bueno de Bolivia en los últimos partidos amistosos. Moisés Paniagua se cayó también de la convocatoria. Parece que se va al exterior, no se ha querido decir a qué club, al menos hasta el momento que hacemos este video. Y Lucas Chávez, jugador del Bolívar, no lo vimos ningún minuto en el partido anterior. Y estuvieron invitados Nicolás Villarruel y Skleison Freita del Bolívar. Bueno, comunicado.
Recordar que también fueron convocados estos de última hora Julio Herrera de San Antonio Bulo Bulo, Willan Álvarez de Nacional de Potosí y Leonardo Zavala del Cancún Fútbol Club. A esto se sumó, hay que decirlo, Juan Godoy del club Always Ready. Esto se emitió un comunicado el 18 de enero del 2026, es decir, ya después del partido contra la selección panameña se detecta la necesidad de traer a un delantero adicional, Juan Godoy del Always Ready. Y muchachos, hay que decirlo, esto es un llamado de atención a Bruno Miranda y a Willan Álvarez, que no se mostraron de la mejor manera en su primer partido contra Panamá. Es evidente que Oscar Villegas no quedó contento y ante la desesperación de conseguir un 9 que no lo encuentra, llaman a Juan Godoy. Convocatoria de México, porteros: Ángel Malagón del América, portero titular de la selección mexicana, uno de los titulares, Raúl Rangel de Chivas y Carlos Acevedo de Santos. Luego, defensas: Richard Ledesma de Chivas, Jorge Sánchez de Cruz Azul, Jorgito Sánchez, que tiene experiencia tanto en Porto como en el Ajax, ojo, Víctor Guzmán de Monterrey, Israel Reyes de América, Ramón Juárez de América, Eduardo Águila de Atlético San Luis, Everardo López del Toluca. Defensores: Jesús Gallardo de Toluca, Brian González de Chivas. Mediocampistas: Luis Romo de Chivas, también con mucha experiencia, tiene experiencia de selección, Eric Lira de Cruz Azul, Denzel García del Juárez, una sorpresa en la convocatoria, Diego Lainez de Tigres, buen jugador, Roberto Alvarado de Chivas, Iker Fimbres de Monterrey, Carlos Rodríguez de Cruz Azul y Kevin Castañeda de Cholos. También en el medio campo, Obed Vargas de Seattle Sounders de Estados Unidos, es el único legionario en esta convocatoria mexicana, Marcel Ruiz del Toluca, Brian Gutiérrez de Chivas, y Gilberto Mora. Gilberto Mora, jugador del Cholos, la rompió en el Mundial Sub-20, uno de los jugadores más atractivos de esa Copa del Mundo reciente y ya forma parte de la selección mayor. Tuvo un muy buen partido amistoso reciente también con la mayor, Gilberto Mora, en su estreno. Está llamado a ser el crack de México en los próximos años. Vamos a ver si esto se cumple. Delantero de México: Ángel Sepúlveda de Chivas, Germán Berterame de Monterrey y Armando González de Chivas. Muy interesante tanto el llamado de Berterame como Armando González. Estos fueron los convocados por Javier Aguirre. Hay que decirlo antes de avanzar con las figuras de Bolivia. Sobre la convocatoria de México, ha sido bastante bien recibida por el pueblo mexicano, por los seguidores del fútbol mexicano. La denominan como coherente y muy interesante, sabiendo que ni siquiera es fecha FIFA. Ha logrado armar un buen equipo Javier Aguirre, así que no la va a tener fácil Bolivia. Bueno, figuras de la verde. Y acá, a diferencia de las figuras que habíamos puesto contra Panamá, donde estaba Villamil, donde estaba Miguelito, hay que decirlo, esta selección ha ido perdiendo figuras. Se le han caído varios de la convocatoria. Prácticamente Bolivia iba a ir con un equipo medio titular, o sea, casi titular en un 70-80%, pero se le cayeron casi todos y ahora le quedan, si acaso, 3-4 titulares en la plantilla. Titulares comunes en esta plantilla, ¿no?, que probablemente va a mostrar contra México. Carlos Lampe, el arquero eterno de Bolívar. Ramiro Vaca, también de Bolívar, el 10 de este equipo, para mí el mejor jugador boliviano, por encima de Miguelito inclusive, que pasó por todo este tema del doping, pues volvió a vestir la camiseta, al fin volvió a jugar un partido de fútbol, lloró en el himno y lo hizo muy bien. A mí me encanta Ramiro Vaca, me parece un jugador de muy buen nivel. Muy respetado su nivel en Sudamérica y bueno, es para mí la figura indiscutida de este equipo. Y el que está mejor con la selección boliviana en los últimos tiempos, que es Robson Mateo, jugador del Bolívar, de Bolivia también. Los tres de Bolívar, fíjense ustedes. Ahora, en México, ¿cuáles son las figuras de México? De este México también bastante alternativo, aunque repito, con jugadores de experiencia. Gilberto Mora, un diferente, un distinto, este mediocampista que tiene labores muy ofensivas también, pero que también es un organizador, un tipo que distribuye muy bien la mitad de la cancha, tiene vértigo, o sea, es un tipo que puede generar jugadas rápidas hacia adelante, pero que también te puede calmar los tiempos y puede hacer que el equipo juegue de manera distinta y más pausada a favor, o sea, que lo hace con intención, pese a su edad, es un niño básicamente. Jorge, ¿cuántos años tiene Gilberto Mora? Creo que tiene 17, a ver. Antes de avanzar con el resto de las figuras, vamos a buscarlo acá rapidito. Gilberto Mora, yo no sé si lo han visto jugar, pero miren, 17 años. Vean a este muchacho en el partido, seguramente va a tener un tremendo encuentro. Jorge Sánchez, jugador del Cruz Azul de México. Repito, pasó por Porto, pasó por el Ajax, hoy en día vuelve a México, jugador interesante, lateral. Diego Lainez, jugador desequilibrante del Tigres de México también.
muy desequilibrante, muy peligroso, sobre todo por bandas. Y pongo acá a Armando González, aunque podría estar Berterame, el otro delantero, porque Armando González de Chivas de México fue nada más y nada menos que el líder goleador o colíder goleador de la temporada reciente de la Liga Mexicana, con su corta edad. Un proyecto de la selección mexicana llamado a ser el que lidere esta nueva generación desde el ataque. Pero bueno, está Berterame también, que creo que quedó segundo o tercero en la lista de goleadores en la temporada reciente de México. Temporada que se ha reanudado, por cierto. Ausencias de Bolivia. Bueno, Guillermo Vizcarra de la Alianza Lima, Efraín Morales de Montreal, Luis Jaquín del Altaí de la segunda de Arabia Saudita, que es capitán de Bolivia, Héctor Cuellar de Always Ready, hizo falta, la verdad, Héctor Cuellar en el partido anterior. Roberto Carlos Fernández hizo mucha falta, el jugador de la Cron de Rusia. Y evidentemente se cayeron Miguel Tercero del Santos, Marcelo Torres del Santos, Enzo Monteiro del Santos. Sí, no los prestó el Santos, claramente está dicho acá. Diego Medina del CSKA de Bulgaria, Gabriel Villamil de Liga de Quito y Moisés Paniagua, no tiene club de momento, ya lo decía. Tampoco este joven va a poder formar parte del encuentro. Las ausencias de Bolivia no son pocas, son varias. Pero tampoco son pocas las de México. César Montes del Lokomotiv de Rusia no está Son Álvarez del Fenerbahce, no está Joan Vázquez del Genoa de Italia, Mateo Chávez tampoco de la Z Alkmaar de Holanda, ni Raúl Jiménez del Fulham, ni Orbelín Pineda de la EK de Atenas, ni Irving Lozano el Chucky del San Diego, ni Santi Jiménez el Bebote de Atlético del Milán de Italia. No están ninguno de estos nombres, algunos por venir arrastrando lesiones, otros por que sencillamente no es fecha FIFA y juegan afuera. Bueno, novedades de Bolivia, ya lo decía, Juan Godoy de Always Ready de Bolivia. Hay otras tantas novedades, varios nombres que no habíamos tenido digamos convocados anteriormente, pero eso los mencionamos en el video anterior cuando hicimos la mega previa contra Panamá. No los vamos a repetir. El nuevito acá en este caso es Juan Godoy. Pero en México tenemos la novedad de Richard Ledesma del Chivas de México, Brian Gutiérrez de Chivas también, Eduardo Águila de San Luis, Everardo López del Toluca y Denzel García de Juárez. Algunos ya han vestido la camiseta, pero no estuvieron en las convocatorias más recientes, así que unos son 100% nuevos y otros tenían por ahí estaban en el radar, pero no habían estado recientemente. Historial. Bueno, entre Bolivia y México ha habido 13 partidos, una sola victoria para Bolivia, una solita. Ha habido 2 empates en total y 10 victorias para México. En cuanto a historial, ampliamente favorita a la selección mexicana. El último resultado, México 1, Bolivia 0, fue un amistoso en 2024 y la única victoria de Bolivia contra México fue en semifinales de la Copa América del 97, 3-1 ganó la selección boliviana. Bolivia llegó a la final de esa Copa América, que fue en casa, y la perdió contra Brasil. Quedó subcampeón. Así llega Bolivia, muchachos, a este partido. Clasificado al repechaje como séptimo de la eliminatoria Conmebol, lo va a disputar en marzo. Es el último partido antes de ese repechaje mundialista. Posición de Bolivia en el ranking FIFA número 76. Los últimos 10 partidos tiene 3 victorias, un empate, 6 derrotas. Están configuradas de la siguiente manera: perdió en Venezuela, le ganó a Chile en el Alto, perdió en Colombia, le ganó a Brasil en el Alto y clasificó al repechaje, le ganó un amistoso a Jordania y luego tiene 5 partidos sin conocer la victoria. Perdió en Rusia, perdió en Corea del Sur, perdió en Japón, perdió contra Perú sindical, o sea, contra un equipo H de Perú, aunque Bolivia evidentemente también se llevó un equipo alternativo, digamos un equipo C de Bolivia. Bueno, Perú era como Perú Z. Preocupante ese partido, pero no tanto como, desde mi punto de vista, haber empatado contra Panamá 1-1 en casa. Una altura no tan significativa, realmente no es que se sienta tanto como jugar en La Paz, ni mucho menos, pero 1869 metros de altura contra un equipo 100% del llano. Mira, tenías que ganarle ya de por sí siendo local, sabiendo que Panamá se llevó un equipo solo de jugadores de la liga local panameña. O sea, no es ni siquiera la liga boliviana, ni venezolana, ni peruana, no, la panameña. Ni siquiera un jugador de esa Panamá, ni siquiera uno. No hubo uno solito, muchachos, que fuera parte de la convocatoria de las eliminatorias CONCACAF en la última doble fecha en la que Panamá clasificó al Mundial. Ni siquiera uno de los convocados de Panamá contra Bolivia. Y con ese equipo 100% inédito de Panamá, más allá que Bolivia tenía muchas bajas, sí. Bueno, pero Bolivia tenía 4 o 5 titulares en cancha.
no pudo Bolivia contra esa Panamá. Y eso debería preocuparles. A mí me llama mucho la atención que hay mucha gente que yo hice la crítica correspondiente, como lo hago con todas las selecciones, sobre todo en este canal de Conmebol. Yo trato de analizar la manera más objetiva posible. Yo dije que era para preocuparse y la gente me dijo que no, que Bolivia jugó bien. Muchachos, esta es una selección C/D de Panamá y Bolivia. Con los suplentes de la A no pudo. Ojo, ojo con eso. México, anfitrión del Mundial, obviamente clasificado por eso, posición en ranking FIFA 15, tiene 3 victorias, 5 empates, 2 derrotas en los últimos 10 partidos, tampoco es que lo ha hecho demasiado bien. Empate con Costa Rica, le ganó a Arabia Saudita, le ganó a Honduras, le ganó a Estados Unidos, empató con Japón y Corea y luego pierde contra Colombia, le empata a Ecuador, empata con Uruguay, resultados interesantes, y pierde el último partido 2-1 contra Paraguay. No anda tampoco en el mejor momento México, pero digamos que ha mejorado con respecto a la última Copa América. Bueno, Bolivia podría salir de la siguiente manera. Vamos a poner una especie de alineación tratando de resolver el problemón que tiene en defensa. Carlos Lampe, arquero. Por derecha Macazaga, que tiene que repetir. Luego Richet Gómez creo que hizo un buen partido, el jugador de Always Ready contra Panamá, debería ser titular. Y habría que poner acá a Justiniano. O poner, como pasó en el partido cuando se fue lesionado Diego Arroyo, a Ervin Vaca. Recuerden, muchachos, se fue lesionado Diego Arroyo. Si no está al 100% probablemente no juegue. Así que o pones a Justiniano, que no se me ocurre qué más podría hacerse acá, o pones a Ervin Vaca retrasado y lo pones de defensor central, y pues entonces allí en su lugar de Ervin pondrías a Moisés Villarroel. Esa es una opción. Pero bueno, vamos a poner a Justiniano para que se pruebe este jugador del Rayón de Tailandia. Yo no lo he visto jugar, pero no quedan muchas alternativas. Habrá que ponerlo allí y ver qué tal este joven en esa posición. Luis Paz por izquierda, que tuvo un muy mal partido contra Panamá, pero ¿qué vas a hacer? No es que no te sobran opciones. Luego Ervin Vaca de 5, Robson Mateus allí en el doble pivote, una especie de 8, y en labores mixtas también ayudando a Ervin Vaca, y cuando tenga que retrocederse hacer el doble 5 o doble 6, como le dicen algunos países. Ramiro Vaca de 10 por derecha, Tonino Melgar, por izquierda Fernando Navas. Yo les pediría un poquito más que se alternen, que cambien de sector en algunos minutos del partido. No vi tan cómodo a Melgar por derecha, así que me gustaría verlo de momento por izquierda, y lo propio con Nava por derecha, a ver si así define mejor. Y Bruno Miranda yo lo repetiría, este jugador del Aucas de Ecuador, lo repetiría como 9. A ver qué tal, hay que darle otra oportunidad, porque es que no es que le sobre demasiado a esta selección, y menos en el ataque. Si llamaste a Godoy como tercera opción es porque William Álvarez está por encima de Bruno Miranda. Entonces o pones a Miranda o pones a Álvarez. No creo que tengas que salir con Godoy, aunque Godoy debe recibir minutos seguramente en el segundo tiempo. Bueno, México contra Bolivia. Podría salir México de esta forma, con Malagón en el arco, Sánchez por derecha, Israel Reyes y Juárez en la defensa central. Por izquierda Brian González. Luego una especie de 4-3-3 con Obed Vargas de 5, Gilberto Mora y Marcel Ruiz allí un poco más adelantado, Diego Lainez tirado por derecha como extremo, Brian Gutiérrez por izquierda el otro extremo, y Armando González sería mi 9, por encima de Berterame, sobre todo porque me gustaría que México en este partido pudiera probar piezas y ver a este joven cómo le va. Si bien este canal le compete 100% al fútbol sudamericano, ya que estamos aprovechando de enfrentar a una selección de Conmebol que es rival eterna de este continente, bueno, vendría bien, sería lindo ver cómo funciona esta México, que la vamos a tener quizás con algunos de estos nombres en el Mundial de Fútbol. Vamos a ver quién se mete en la lista. ¿Quién gana entonces? ¿Quién gana, muchachos? Bolivia, desde mi punto de vista, tiene un 15% de probabilidad de ganar este partido. Es un partido bravo, creo que es más complejo que el partido contra Panamá, sin duda. Los nombres están allí, o sea, es básicamente una nómina fuerte, principal de la Liga Mexicana. O sea, es un equipo bueno de la Liga Mexicana. Es como una especie de All-Star de México, podemos decirlo, con nacionales, obviamente, sin extranjeros. Así que yo veo difícil que Bolivia le gane a México, y por eso el porcentaje 15%, que está basado más que nada en que Bolivia es local, pero no tiene la altura a favor, ni siquiera la poquita altura de Tarija, porque van a jugar en Santa Cruz de la Sierra. 15% para mí de probabilidades de esta Bolivia, que no se ha visto bien en los últimos 5 partidos. 20% de probabilidades del empate entre ambas selecciones.
Y yo le doy a México un 65% de probabilidades de ganar el partido. O sea, México es claro favorito, al menos para mí, para Cafecito Gol en este encuentro. Bolivia podría dar una sorpresa, sin duda, pero tiene que mejorar bastante. Bueno, ¿por qué doy estos porcentajes? Porque Bolivia es local en el llano y tendrá un 11 mixto, aunque México está acostumbrado a la altura, ¿no? Pero no es lo mismo jugar a los 2000 y tantos que juega México que si Bolivia llevara a esta selección mexicana al alto. Entonces, no está de por medio la altura en este caso. Perfecto, vamos a poder ver a Bolivia jugar en casa en el llano, algo que rara vez vemos en partidos amistosos. Eso me parece maravilloso, me parece un avance del fútbol boliviano tener este estadio y aprovecharlo, ver otra cara de Bolivia en esta circunstancia y allí sacar conclusiones. Pero bueno, eso le puede jugar en contra, evidentemente, y va a tener un 11 mixto, ¿no? La selección boliviana no es que va a ser titular, ni mucho menos. Apenas 3-4 nombres del titular, de la titular. México solo tiene un legionario, es verdad, pero el equipo es bastante competitivo. A Bolivia le falta gol, no tiene un 9 letal y tiene una defensa bastante nueva, que de paso es más nueva que lo nueva. O sea, ni siquiera la defensa inédita que tuvo contra Panamá, donde por lo menos estaba Diego Arroyo, que había tenido minutos. No, ahora sería Richet Gómez contra quién sabe usted quién estaría allí, salvo que, repito, juegue Ervin Vaca de central improvisado. Y muchachos, si Bolivia no pudo vencer a Panamá C, esto no es 2 más 2 son 4, es verdad, pero si Bolivia no pudo vencer a Panamá C, yo creo que las probabilidades te dan a que, bueno, vencer a México debe ser más complicado, y más aún sabiendo la alineación de esta México, que no es que está tan fácil. Y bueno, cafeceros, gracias por acompañarme en este video. Si te ha gustado, darle like y suscribirte. Déjame en tus comentarios cómo crees que quede este partido, me interesa saberlo. Y no me quiero despedir sin antes invitarte a ver el documental que hemos hecho acerca de la clasificación de Bolivia al repechaje, un documental que dura 1 hora, es básicamente una película. Y si Bolivia se llega a meter en la Copa del Mundo vía repechaje, créanme que vamos a hacer también esa película, ese pequeño documental acerca de la clasificación boliviana. Va a ser algo realmente espectacular. Si quieres contribuir con ese video y con todos los que salgan en nuestro canal Cafecito Gol Films, solamente tienes que hacerte miembro, y te prometo además que con esa suscripción, con esa membresía que paga un pequeño aporte mensual, vas a aparecer en los créditos de esa pieza de colección en el caso de que salga, si es que Bolivia se mete en el mundial. Si no, igual vas a aparecer en los créditos de todos los videos que hagamos en ese canal como un suscriptor, como un miembro exclusivo de nuestra comunidad. Y también vas a tener acceso anticipado y exclusivo a ciertos videos. Así que la membresía está muy buena. Acompáñanos por allá, que la verdad es que nos apoyas a seguir haciendo más videos como este y también más documentales durante todo este año. Gracias, muchachos, por seguir acá. Nos vemos. Chao.